sea, este autor, podríamos decir, que hace una alta espiritualidad, sin creencias, sin religiones, sin dioses. Es un maestro del siglo IX, por ahí, chino, que después pasó al Japón con la escuela Rinzai y que tenía una influencia enorme en toda la tradición budista. Y lo que es interesante es que estamos acostumbrados a religiones con dioses, creación, religión, creencias. Esto no tiene nada de eso. Y a pesar de todo, es una gran espiritualidad. Voy a explicar el esquema. Un esquema que es muy fácil de entender y que puede aclarar muchas cosas o hacer comprenderlas mejor. Todo esto Pero es que no sé si está bien. en la inmensidad. Es que no, es que escapa. Luego lo enseñamos. Que la muerte desde allá fue tan cosa. El misterio de los mundos, que sean todas las galaxias, los diversos mundos que puedan existir, que pueden haber varios universos, etc. Todo es eso. Fijaros que como un animal, como un individuo animal, y como tal, tenemos que modelar esta inmensidad a la medida de nuestras necesidades animales. Por lo tanto, nosotros construimos nuestro mundo en el seno de esta inmensidad. Y es esta inmensidad, como nosotros también somos esta inmensidad, no somos nada venido aquí. Entonces, claro, tiene que adaptar esta inmensidad a las necesidades de un animal. Todos los animales tienen que hacerlo. Por lo tanto, sus necesidades están aquí y según esto, divide el mundo en objetos capaces de satisfacer las necesidades, que son estimulaciones, despiertan deseos. Esto es fruto del animal que necesita. Por tanto, lo que él ve no es esto directamente. Ve el mundo que él ha construido. Ha habido el mundo como lo ha construido. Hasta aquí está claro, ¿no? Vivimos una especie de burbujas que está construida a la medida del tipo de necesidad. Si es una burbuja de una garrapata, pues será de una manera; si es un humano, de otra manera; si es un gato, será de otra manera. La propuesta de Ricci es: el sujeto siempre es relativo a un objeto, a objetos, y el objeto es relativo a los objetos. Por lo tanto, lo que él propone es: elimina esto, no busques nada en este mundo. Si no buscas, estas divisiones son para buscarlas y conseguirlas. Tú no busques nada en este mundo y por el efecto que no busques nada en este mundo, los objetos desaparecen. Si desaparecen los objetos, el sujeto es correlativo al objeto. También esto desaparece. Si desaparece esto desaparece. ¿Qué queda? Queda lucidez de mente y lucidez de sentir. De nadie con respecto a nadie. Es decir, de nadie. De nada que yo haya organizado y formulado. Desde esto que ya no es un sujeto. Esta es la tarea.
Si no lo habéis entendido, por favor, decirlo. Sí, o sea que sí. Fíjate que entonces, sí, los budistas dicen todo esto y esto es vacío de toda representación, es vacío de todo lo que nosotros podamos, etcétera. Pero es un vacío que no es igual a nada, sino que es un vacío de plenitud. Todo el sistema de Lin Chi es, en el fondo, es el sistema del budismo Chan. No busques nada. Si no busques nada, todo esto ya no está. En vez de que haya un sujeto en un mundo o delante de la inmensidad, delante de lo absoluto, que sería todo esto, no hay un sujeto. Hay lucidez de mente y de sentir. ¿Qué es esto con respecto a esto? Es colosal. Aquí no hay creencias, no hay sumisiones, no hay nada. Hay un esfuerzo de lucidez. Por lo tanto, él dirá, para llegar aquí, con el vacío de todo esto, ¿qué hay que hacer? Si tú buscas el Buda, mal asunto. Si buscas la salvación, mal asunto. Sea lo que sea que busques, mal asunto. Por tanto, el auténtico camino es no hacer nada, en el sentido de no buscar nada para sí. Entonces ya esta estructura desaparece y lo que queda es el testimonio de que esto es lucidez de mente y de sentir. Y yo soy eso. Esto ya lo descubrieron los Upanishads. Es doctrina no religiosa, no de tradiciones teístas, sino budistas, taoístas, y los místicos de todas las tradiciones llegan a esto. Reconocer que no hay dos, que solo hay esto, y esto es eso. Es colosal. Es el esfuerzo de centenares de años de individuos entregados a esto. Y luego van refinando, estudiando. Entonces, fíjate, la espiritualidad laica, en el fondo es hacer esto. Evidentemente que si tú, no conoces la vida de la vida, que si tú no eres nadie, si no somos lucidez y esto, y de mente y de sentir, entonces todo eres tú. Tienes interés incondicional por todo, sabiendo que esto en realidad no es más que esto. Por lo tanto, fíjate, es diferente el planteamiento de la teología de la liberación del planteamiento budista. El planteamiento de la teología de la liberación dice: Dios quiere la fraternidad, la interdependencia de los humanos, la justicia, etc. Aquí no es que Dios lo quiera, es que la dinámica de los que se ha hecho lleva a eso. ¿Entendido? Bueno, pues vamos a ver. Si se entiende esto, se entienden muchísimas cosas de las tradiciones.
Porque la pantalla también lo habéis seguido. Sí, se entendió bien. Bueno, pues vamos al capítulo 15 y veréis cómo él lo va desgarrando estas ideas a lo largo de esos capítulos. ¿Qué quiere decir? Perdón. Estamos en el capítulo 15, la página 69, y alguien preguntó, ¿qué quiere decir una comprensión correcta y verdadera? Porque no sé si os acordáis que el anterior había dicho que solo se consigue, se hace la vía si uno tiene una comprensión correcta y verdadera. O sea, Entonces, comprensión de los seres que haces aparecer en tu mundo y del contexto en que esta construcción animal nuestra está. Esto sería una comprensión correcta y verdadera. el maestro dijo, mientras penetras en todas las clases de estados, de mortal común o sabio, de puro o contaminado, penetras en las tierras de los distintos Budas, entras en la residencia de Maitreya, entras en el ámbito del Dharma de Vairochana. Es decir, comprendes todos los mensajes de los grandes Budas. Y por doquier todas estas tierras se manifiestan, nacen, prosiguen, decaen y pasan al vacío. Sí, porque estas configuraciones que hacemos los animales se desarrollan y pasan a lo que son, nada. Buda aparece en el mundo, gira la rueda de la gran ley y luego entra en el nirvana. Pero no podéis ver ninguna apariencia de este ir y venir. Si buscas su nacimiento y muerte, a fin de cuentas nunca lo encuentras. Penetras en el ámbito del Dharma del no conocimiento, del no nacimiento. Deambulando por distintas tierras, entras en el mundo del tesoro del loto y ves plenamente que todos los fenómenos están vacíos de características, que ninguno posee una realidad verdadera. Fijaros, si yo doy por real cualquiera de las entidades que yo he construido, estoy atado a ella, porque estoy atado por una necesidad que vengo de esto. Si yo haces la presentación, entonces entiendo la comprensión verdadera de la que esto no es una entidad. Que no tiene una entidad propia. Es una figuración del animal para adoptar la inmensidad a su medida animalita. Pero aquí también, tal como se inicia el capítulo, viene a decir que también, aunque lo penetres, penetres en la sabiduría del Buda, de quien sea, al final esta también acaba en el vacío, ¿no? Sí, porque todo es construcción mía. Todo es construcción mía. Y realizar al Buda o comprender, poderse mover por la tierra del Buda es, yo ya no estoy amarrado a nada, me puedo mover por donde quiera, porque todo es eso, uno, sin dualidad ninguna. ¿Dónde estábamos? ¿En vosotros? Vosotros, sí. Vale. Vosotros que estáis escuchando el Dharma, si sois hombres de la vía que no dependéis de cosa alguna, entonces sois la madre de los Budas. De ahí salen todos los Budas. Por lo tanto, los Budas nacen del ámbito que no se apoya en nada.
Si podéis despertar a este apoyarse en nada, no habrá Buda al que apegarse. Si podéis ver las cosas de este modo, esta será una comprensión correcta y verdadera. Como antes ha dicho, ¿no? Si estás aquí, ves plenamente que todos los fenómenos están vacíos de características y que ninguno posee una realidad verdadera, que todo es Todos son modelaciones. modelaciones. Entonces esto dice, si puedes entrar en este ámbito, que no hay nacimiento ni muerte, esto es la madre de los Budas, por tanto, tendréis la comprensión correcta y verdadera. Pero la idea esta, la frase no apoyarse en nada, eso Es una brutal. paradoja, porque apoyarse. Sí, no apoyarse en nada. Sí, sí, está bien. Es decir, que las doctrinas no son, las doctrinas, las enseñanzas, las escrituras, no tienen que ser el fundamento en el que uno se apoya. Son medios hábiles, pero no es nada en lo que verdaderamente apoyarse. Son medios hábiles para que indican el camino. Pero los discípulos no llegan hasta el final, debido a que se aferran a las palabras y frases, permiten que palabras como común, mortal o sabio sean un obstáculo, lo que ciega su visión de la vía y hace que no puedan percibirla con claridad. Cosas como las 12 divisiones de las escrituras son externas o superficiales, pero los estudiantes no se dan cuenta y de inmediato conforman su comprensión en base a dicha superficie y a las palabras y frases exteriores. Esto es depender de algo, y todo aquello que cae en el ámbito de la causa y el efecto todavía no ha eludido el triple mundo del nacimiento y de la muerte. Yo lo trobo buenísimo, porque creo que es muy fácil caer en esto de configurar tu comprensión a base de frases que han dicho otros. Los ¿no? textos. Los textos o quien sea, o el que está de moda, me es igual. Pero con facilidad, mucha facilidad haces esto, ¿no? Y esto es depender de alguien o de algo. Sí, conforman la comprensión en base a esta superficie. Si queréis ser libres de nacer o morir, de ir o venir, como si uno se pusiera o quitara un vestido, debéis entender en este preciso instante que la persona que está escuchando el Dharma carece de forma, de características, de raíz, de principio, no mora en lugar alguno, pero está viva y vibrante. Esto también es muy bonito porque dice, Pues que no tenemos no sé ni dónde características. estoy, ¿dónde está esto? Esto aquí abajo ya. Ah, ya. Si queréis ser libres. Esta persona que está escuchando el Dharma, ¿no? Los que tenía allá adelante, que se está dirigiendo a nosotros, es igual. Carecemos de forma, de características, de principios, que no está, pero está viva y vibrante. Eso es lo que sois, sois. Eso quiere decir que de todo el mundo que vemos y sentimos es nuestra configuración. No tiene una entidad. Tiene una entidad para nosotros, personas, pero para un gato, para un microbio, no tiene entidad, no existe. Sería la conciencia, ¿no? María, eso sería la conciencia, ¿no? Bueno, es construcción del animal para vivir. Pero No, eso de que carece de forma, de características, de raíz, de principio. Sí, ¿dónde bueno. está? No acabo de entender. Pero ahí sí, correcto. Pues es lo que tocaba, ¿no? Lo que importa es el momento presente. No hay nada que exija un acopio de tiempo. Esto es muy interesante. No está. No, ¿dónde estás tú? Aquí, Pues Está estamos en la la página- 70. Está la página incorrecta, ¿no? Claro, estás en la página incorrecta. Estábamos aquí abajo y aquí ya. bueno, Si queréis ser libres de nacer o morir, debéis entender en este preciso instante
que la persona que está escuchando el Dharma carece de forma, de características, de raíz, de principio. No mora en lugar alguno, pero está viva y vibrante. O sea, carece de formas, de características, de raíz, de principio. No mora en lugar alguno, pero está viva y vibrante. Es lucidez y sentir, vibrante. Eso de ella, que es la conciencia, ¿no? Sí. Las 10.000 clases de sucesos que os afectan operan en un lugar que de hecho no es lugar. Que es un lugar. El cuerpo. Explica esto. No, que no hay lugar, no hay espacio, no hay Operan espacio. como si fueran algo, pero Claro, no lo son. claro. No es un Por lo lugar. tanto, más buscáis, más os alejáis, más os esforzáis, más os confundís. A esto llamo la clave secreta del asunto. Claro, si No no es hay cuestión, sujeto y objeto. esto es importantísimo, no es cuestión de esforzarse, es cuestión de despertar, de lucidez. Por eso antes yo decía que no, para conseguir esto no hay que seguir unos procesos largos. Si lo quieres, lo tienes ya. De hecho, los sucesos que nos afectan operan en un espacio y un tiempo y en una modelación. Eso es lo que está diciendo. Todos los sucesos que os afectan operan en un lugar que de hecho no es un lugar, porque es una modelación. Por Sí. tanto, sé lúcido en entender de qué van. Por tanto, si estás en esta modelación, más buscáis, más os alejáis. O sea, más cosas tenéis en las que pensar, más deseos, más expectativas. Más os esforzáis, más os confundís. Porque el secreto está en no buscar absolutamente Porque nada. estás fuera, cuando buscas siempre estás fuera. Exacto, estás en la modelación. Pero yo esta frase, las 10.000 clases, los 10.000 clases de sucesos que os afectan operan en un lugar que de hecho no es un lugar. A mí, a mí me sugiere que tú consideras que las cosas te pasan a ti, ¿no? Las que sean, luego va a hablar de los entornos, ¿no? A ti te pasan las cosas, considerándote que tú eres alguien, ¿no? Y considerando que la cosa es una cosa. Exacto. ¿Qué te pasa? Y entonces él te está remitiendo a un dato que yo creo que es un dato, no es una especulación, no es algo que creerse, sino que es un dato que realmente pasan cosas, pero no puedes considerar que tú eres el soporte de esos fenómenos que pasan. No sé cómo dirlo. Uno lo vive como que las cosas le pasan a él, pero él te remite a que vayas, seas consciente que estás en un no lugar y lo que pasa no es tu realidad. Las cosas que pasan son como una fantasía, porque tú no eres el Podríamos sujeto. decir que yo proyecto aquello que me atrae y que yo lo proyecto como una realidad y me atrae como una realidad, pero en realidad es una construcción del sujeto y del objeto. Sí, però això és una explicació, no és una explicación, ta. Pero yo creo que él dice, pero tú lo puedes ver, tú lo puedes saber, que tú no eres el lugar, lo que tú piensas que tú eres es un no, es un no. Eso que tú piensas que eres y que le pasan cosas es un no lugar, no tiene entidad y creo que se puede saber. Bueno, Sí. Cuando te miras, ¿no? En el interior y dices, no tengo edad, no tengo género, no soy de ningún sitio, ¿no? No us sentiu vosaltres això? No. Sí. Tanto cuanto más buscáis, más os Más os alejáis. alejáis. Claro. Entonces, bueno, yo pregunto, y más os esforzáis, más os confundís.
Pero para hacer la vía, no digo que hay que esforzarse pero una actitud tiene que haber, ¿no? Un deseo de la vía. Deseo ya no. No. La palabra deseo aquí no cabe, no. Podríamos decir que tienes que, para llegar a la comprensión verdadera y correcta, tienes que partir de una actitud verdadera y correcta. Actitudes. La actitud sí es que yo estoy paseando por este mundo universo, no busco nada. Ya. Al no buscar no me cuajo como sujeto que proyecta cosas. Eso sí que lo comprendo, pero lo que no lleva a comprender es, y a lo mejor es una contradicción de lo que digo, pero me lleva a comprender que las cosas no sean una realidad. Cuando me dice no es un lugar, es que no llego a entender eso. Para mí sí que es un lugar, aquí ahora es un lugar. No, pero fíjate, las cosas no engañan. Te dicen, yo soy y tienes que conseguirme. Eso es ir a buscar algo. Pero al mismo tiempo, también te dicen claramente, si atiendes, no soy. Porque soy perecedera, hoy estoy, mañana no estaré, desaparezco por completo. O sea que las cosas que nos rodean nos dicen, nos hablan de la dimensión absoluta y al mismo tiempo nos hablan, yo no soy eso. Esta mesa que tiene muchos años, Sí. muchísimos años. Llegará un momento que me dirá claramente que no es. Y si ella me habla de que ella no es, está hablando que tampoco yo soy. Por eso que no es cuestión de creer la doctrina budista, sino de verla. Bueno, Seguidores de la vía, no toméis como compañía algún sueño o fantasma. todo lo que yo doy por realidad es sueño. Tarde o temprano os dirigiréis a la transitoriedad que nos espera a todos. Sí. O sea, tarde o temprano te vas a morir. Mientras estéis en este mundo, ¿qué buscáis de cara a emanciparos? En lugar de buscar un bocado de comida y pasar el tiempo remendando vuestros hábitos, debéis buscar a un maestro. No vayáis simplemente a la deriva en pos del camino fácil. El tiempo es precioso. De instante en instante, la transitoriedad se aproxima. Los elementos de tierra, agua, fuego y aire están al acecho para atrapar vuestra parte tosca. Las 4 fases de nacimiento, continuidad, cambio y extinción acechan vuestro aspecto sutil. O sea, que todo es perecedero, que acecha continuamente. Seguidores de la vía, ha llegado el momento de comprender los 4 tipos de entorno que carecen de características. Todo lo que nos rodea carece de características. Y no permitáis que el entorno os dé un revolcón. Sí, no, que os dé un revolcón, que os atrape y os muestre que son nada. Sí, 6. Alguien preguntó, ¿qué significan los 4 tipos de entornos sin características? El maestro dijo, si vuestra mente duda por un instante, se ve obstaculizada por el elemento tierra. Si vuestra mente anhela por un instante, se ve sumergida en el elemento agua. Si vuestra mente pasa por un momento de ira, se quema con el elemento fuego. Si vuestra mente pasa por un momento de dicha, se ve sacudida por el elemento aire.
Si podéis comprender que así, que es así, entonces no os veréis dominados por el entorno, sino que podréis utilizar los elementos estéis donde estéis. Acabo el párrafo y luego lo comentamos. Podréis surgir en el este y desaparecer en el oeste, surgir en el sur y desaparecer en el norte, surgir en medio y desaparecer en los márgenes, surgir en los márgenes y desaparecer en medio. Podréis caminar por el agua como si fuera la tierra, caminar por la tierra como si fuera agua. ¿Cómo es posible? Porque comprendéis que los 4 grandes elementos son meros sueños, fantasmas. O sea, ellos tenían la concepción de que toda la realidad está compuesta de estos 4 elementos. Y entonces, si tú te los tomas en serio, pues determina tu entorno. Y él dice que no hay que tomarlos en serio, porque los 4 elementos son meras construcciones humanas, no son en realidad. Pero ahora vendrá muy interesante lo que viene ahora, porque todas estas teorizaciones budistas, dice, todo esto no sirve para nada. Sí, pero Imaginaros a un cristiano que le reza en el credo, dice, todo esto no sirve para nada. Seguimos que lo veréis. sí, pero un momento. Para mí, que diga que los entornos son la duda, el anhelo, la ira y la dicha, está como diciendo, estos estados mentales os arrastran, ¿no? Y esto no os deja comprender correctamente. Por lo tanto, es lógico lo que dice a continuación. Esta teoría no sirve. No le hagas caso. Todas estas teorizaciones budistas, no les hagas caso. Porque la cuestión es que tú despiertes a esa inmensidad. Sigue. Seguidores de la vía, quien en este instante está escuchando el Dharma, es decir, nosotros, no son los 4 grandes elementos que hay en vosotros, sino algo que puede utilizar a los 4 elementos que hay en vosotros. Si lo pudierais ver de este modo, seríais libres de marchar o quedaros. No son los elementos que la filosofía budista que existe, sino que es verlo como construcción. Y aquí también para mí hace referencia cuando dice, sois algo que puede utilizar lo que sea, ¿no? O sea, es como la conciencia o el trasfondo que puede flotar por encima o por debajo de lo que va pasando y lo puede utilizar. No sé. Tal como yo lo veo, no debemos ser reacios a nada. Supongamos que deseas ser un sabio. Sabio es sencillamente una palabra. Existen algunos discípulos que van al monte Wutai en busca de Manjushri. Se equivocan nada más empezar. Manjushri no está en el monte Wutai. ¿Os gustaría conocer a Manjushri? Vosotros, que estáis frente a mi vista, llevando a cabo vuestras actividades del primero al último, sin cambiar nunca, vayáis donde vayáis, sin dudar, este es el Manjushri vivo. O sea, no ir a buscar a los sabios, sino darte cuenta que tú eres lo que los sabios te llegan a realizar. Y también no quiere decir que no es necesario ir a un monte que aquí mismo es. Tú mismo lo eres. No hay que ir a peregrinación a Montserrat ni al Vaticano. Tú mismo lo eres. Pero vayáis donde vayáis, pues, dice, llevando a cabo vuestras actividades, las que sean,
sin cambiar nunca, vayáis donde vayáis sin dudar. Y esto, ¿os acordáis que el último día decía, Sí. es que no tenéis fe, es que no os lo creéis, no os lo creéis? Este es el Manuscurri vivo, ¿no? No es alguien que esté frente a ti, eres tú mismo, que te está mostrando lo que tú eres. Vuestra Y mente, esta persona tiene deseos, tiene ira, tiene tristeza, tiene todo, ¿no? igual. Pero la cuestión es que sepa que eso que le está enrabiando no tiene entidad, que tú no tienes entidad y eso te pacifica y te solventa los problemas. Pero para, a ver si lo sé explicar. Más antes también he dicho de no acogerse a ninguna cosa de sabios. O sea, puede ser una frase, puede ser una cosa así. Sin embargo, lo necesitamos también. Porque Si lo necesitas en la manera, en la medida en que no comprendes que es todo construcción tuya. El sabio es una construcción tuya. No tiene entidad propia, como ni tú tampoco. Su doctrina no sirve nada más para que tú te des cuenta que todo es construcción. o sea que necesito de lo que él dice para ir dándome cuenta con mi mente. Sí, lo necesitas solo para que te encienda un poco. Sí, pero de todas maneras, María, es verdad que necesitas que alguien te lo diga, ¿d'acord? Sí. Pero cuando hay palabras y palabras, o ideas o ideas. Hay ideas que no son fáciles de incorporar a tu discurso. O sea, que en la medida en que tú lo incorporas a tu discurso, ya no hacen el papel que debería hacer. Bueno, yo como digo él, como yo lo veo, es verdad que alguien te lo puede decir, pero como no es nada concreto ni nada que digas, es esto, te lo dicen, pero tú no te llevas nada a casa. No sé cómo dir tú. No es un producto que lo almacenas en casa y dices, mire, ya tengo un libro, ahora a ver si ya tengo 2 libros, sino que es, como te digo, María, te enciende, pero te deja... Arder. Què? Sí, te deja arder, però a tu bola. Vull dir que no... Vale, esto es no lo que, esto es lo que debería hacer si no te quedas enganchado en las palabras y en los... Esto es que lo he dicho antes, si te quedas enganchado a lo que dice exactamente, a las palabras y no sé qué, ya no es, esto no es. Es que no te sirve. Claro. Una cosa te puede ayudar, pero eso no quiere decir que te tienes que atar a eso. Te ayuda, sí, como dices, para entender. Pero si me ato a eso, malamente. Sí. ¿Eh? Vale. Sí. No sabemos. Tal como lo veo yo, dice ahora. Es que no sé. Vuestra mente, que en cada instante... sí. Vuestra mente, que en cada instante brilla con la luz de la no discriminación. No discriminación, es que en todo ve al único. Entonces, no da importancia a las diferencias, porque todo ve la inmensidad, el misterio de los mundos. Pues eso, vuestra mente, que en cada instante está en este sitio, esté donde esté, es el verdadero Samantabhadra. Vuestra mente, que en cada momento es capaz de liberarse de sus grilletes, emancipada por doquier, es el método de meditación de Kuan Yin. Los 3 actúan como anfitrión y compañero de los otros. Los 3, cuando aparecen al mismo tiempo. 1 en 3, 3 en 1. Solo cuando comprendáis esto estaréis preparados para leer las enseñanzas escritas. No, como dice el Corán, no hago diferencia entre maestros. Todos están diciendo lo mismo. Bueno, yo ahora le preguntaría al bogotano. Pobre. De repente ha caído aquí.
Es que yo me estoy intentando meter en tu cabeza, porque esto es volverlo todo al revés. Es volverlo todo al revés. Y yo quisiera saber si tú escandaliza de esta actitud tan radical o te hace tambalear tus propias concepciones o al revés, te las hace hacer más profundo. Sí. Estaba pensando en varias cosas. Por ejemplo, Heidegger, el filósofo, él dice que el lenguaje es la casa del ser. ¿Sí? Es decir, como que cada vez que yo me comunico, y de hecho pone como ejemplo la poesía, ¿sí? Cada vez que uno se encuentra con un texto de poesía, encuentra, o al menos tiene alguna noción de su propio ser. Y creo, porque de hecho así lo siento, lo estoy experimentando en este momento, que este lenguaje me conecta con algo con lo que no suelo estar conectado. Sin embargo, ya es una mediación, ¿sí? Que necesito, como cuerpo que soy también, que entiendo que es una mediación y nada más que una mediación. Es decir, que es eh, una modelación, ¿cierto? Nuestro amigo Javier dice, es muy mucho. Es igual. Tanto esa capacidad, esta pelea entre los hindúes y los budistas. Esta palabra no es adecuada para expresar el misterio de todo esto, que no hay más que esto y que todo es construcción para poder vivir esta condición. Entonces ellos llaman de ser, llaman vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de toda concepción. Ser no está vacío de concepción. El ser es del lenguaje, está tomado del lenguaje cotidiano. Este paso es, no es. Ser, no ser. Está dentro tiene sentidos dentro de una dualidad. Si eliminas eso de la dualidad, entonces ¿qué pasa? Y pasa para la noción de los budistas que es vacío de toda concepción. Todo esto y lo que hay aquí y todo lo que he construido yo es vacío de toda concepción, pero vacío de antes, es plenitud. No está vacío porque no haya nada, sino porque nuestras palas para coger realidad no pueden entrar demasiado sutil, no se puede coger. Entonces, hay que es muy de acuerdo con la poesía, pero eso no se hace nada. No. Claro, uno desde sus arquetipos occidentales, pues obviamente es como las primeras referencias que tiene a mano para tratar de expresar, ¿cierto? Lo que va encontrando a partir de la lectura. Pero, por ejemplo, también me pregunto qué tipo de antropología hay detrás de esto. Una antropología, sí, pues, porque esto es aquello. ¿Entiendes? Que esto que es mi construcción, yo, sujetos, los objetos, el mundo que yo interpreto, eso es esto vacío. Y esto vacío es eso. No sé si se comprende. Pero no es un cuerpo y espíritu. Es Para decir, ellos no. Exacto. Sí. No podríamos entrar en ese dualismo que se supone que ya está superado. La antropología de esta gente es esto que hay aquí, es el misterio de los mundos.
Y el misterio de los mundos es esto que estoy aquí. Dicho de otra manera, es una antropología que nace de comprender que yo no he venido a este mundo. ¿De dónde? No he venido a este mundo, soy este mundo. Y si quiero saber cómo es este mundo, mírate a ti, porque tú eres este mundo. Es una antropología que no es una mezcla de espíritu y cuerpo, ni de razón y cuerpo, sino que es la comprensión de que todo lo que nosotros damos por realidad, todo, es construcción de mi mente animal para poder sobrevivir. Pero cuando tú dices es la comprensión, esa comprensión ya es una comprensión mediada por algo. No, es una comprensión de saber que tú das como entidad a tu ego y en realidad tu ego no es una entidad, sino una función del cerebro, etc. No es una entidad, sino que si tú comprendes que el día que me muera yo, me queman y al día siguiente se ha olvidado todo el mundo. Por tanto, que mi realidad no es el sujeto que yo he supuesto que soy, sino que soy, no he venido a este mundo, soy un misterio de la inmensidad. Me estás haciendo recordar, por ejemplo, cuando uno lee, sé que está dentro de un paradigma cristiano, pero cuando uno lee místicos como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, ellos también hablan como de esa noche oscura y también hablan como de la conexión con todo. Y terminan diciendo, cada uno a su manera, que no hay dualidad, sobre todo, yo, mundo, no hay dualidad. Que lo único que hay es el Dios, como afirmación musulmana. Él es el único, no hay nada más que Él. Ya no me pregunto nada más. No, pero yo te he querido aludirte personalmente porque para que seas consciente de la paternidad, lo otro que es este planteo. Y por lo tanto, que todas las concepciones religiosas que uno tiene, si las ve desde aquí, las ve con, bueno, está muy bien, esas, pero este otro que se plantea de esta manera, pues es también, y que proporciona métodos, muy procedimientos muy practicables, muy diferentes. Por ejemplo, si tú a tus muchachos les dices que tengan la experiencia de la unidad de toda la creación, si tienen que pasar por creer en Dios y rezar a Dios y todo esto, me parece que no te van a hacer mucho más. En cambio, si lo planteas de una manera así, que no pasa por la creencia, ni por la religión, ni apuntarse a la iglesia, es posible que todos puedan intentarlo. Nosotros cuando planteamos la nueva antropología, de la epistemología axiológica, decimos que el hombre está constituido por el habla, ¿no? Sí. El ser humano es como animal. Como animales, animal constituido por el habla. En cambio aquí estoy diciendo el animal es la DA. Es el misterio. No hay animal. Es el misterio, pero el animal es la DA porque no existe. No existe el animal. Y entonces lo que queda es la DA. También es una paradoja porque estamos hablando de la antropología, ¿no? Claro, ellos dirían, es que no hay antropología, no hay ser. No hay una antropología de acuerdo con su
sus experiencias. No hay. No hay ser ántropos. ¿Te parece que no es poca afirmación? Que tú eres eso y eso eres tú. Ya. Sí, claro, claro, pero cuando el mismo decir que eres misterio, ya quiere decir que no eres, que no hay ántropos. No, quiere ¿No? decir que el misterio es como apareces tú. Ya. Por ejemplo, tú miras a una persona de ojos azules y otro de ojos oscuros. Desde esta antropología dirían, esos ojos son el misterio de los mundos. Es así el misterio y es así el misterio. No tienes que buscarlo fuera de ti, ni encima ni debajo, ni en unos ojos perfectos, una persona perfecta. No, sino que el misterio de los mundos es tal como viene y se dice. En ese sentido, sí que no tiene una antropología formulada, pero está implícita. Esto tiene que ver con los escritos míos de volver a las cosas. Porque volver a las cosas es volver a lo que te están diciendo de cómo es Dios, cómo es el absoluto. Ya. Es que con el planteo que tú haces, yo diría que No, lo hacen ellos el planteo. Pero No. la pregunta de la antropología. sí, però tu dius no hi ha àntropos. Vale. Bueno, según ellos no. Según lo que tampoco. O sí, clar, això és lo que te discuto. Si yo No hay creo ser. que es más omniabarcante que no decir, bueno, pues no hay y sino, bueno, hay y no hay, esto es aquello y aquello es esto, te deja con esto. Sí, esto es aquello y aquello es esto. No te está diciendo destruye esto. No. Per tant, sí que hay àntropos, pero el antropos es aquello y aquello es el Es antropos. vacío, no. La conceptualización no pinta nada. O sea, es que nosotros estamos buscando la antropología. Y la pregunta es, según ellos, es que esa búsqueda no tiene, es vacía. Sí, pero llavors te saltas esto es aquello. No, Porque lo que dices es esto fuera. la pregunta de antropología no es pertinente. ¿Vacía? Pero ellos son más complejos porque te dicen esto es aquello y aquello es esto. Luego no te dejan colgado de la brocha que dice Ildefonso. Sí, la idea es buena. Te quedas colgado del pinzell y no tienes soporte. Pues es que a veces yo encuentro que a veces nos hacemos un lío incluso con las palabras. Porque al decir incluso, entonces es lucidez, también es incorrecto, pero en cambio es lucidez, porque aquí se presenta como una mente con lucidez, pero que es una mente que no es mente de nadie. Y es un sentir y un ver que es lucidez, que no es que sea nada, es plenitud de lucidez, es que es un Fíjate. difícil expresarlo con palabras. Aquí tenemos al hombre. La antropología, dirían, las antropologías occidentales dirían compuesto, una cosa y otra, no sé qué, no sé cuántos. Estos dicen, tú esto que ves aquí, es esto, no hay nada más que esto. Esta figura es proyección mía, son los límites añadidos para diferenciar este individuo del medio. Pero en realidad, esto es esto. Si yo quiero saber cómo es esto, el misterio del mundo, investiga al humano y verás que comprender su cerebro, toda la complejidad inmensa, y dirás, pues, eso es el cosmos, es como la inmensidad. Y cuando investigando este individuo,
Estoy investigando lo que este individuo es. Y lo que este individuo es esto. Esto da una calidez a la realidad y una maravilla y un reclamo de investigación, de estudiarlo y sentirlo enorme. Deja de ser este mundillo que yo construyo, un mundo pequeño de un animal, y se convierte en el misterio de los mundos, aparece así. Por tanto, todo es enormemente significativo, y estudiaré esto con toda mi alma, y esto con toda mi alma, y todo, sabiendo que son modelaciones. Pero esas modelaciones son límites añadidos a la inmensidad de los mundos. Pues por eso te decía que desde esta perspectiva el trabajo por los necesitados, por los pobres, las pretensiones de la ideología de la religión, quedan realzados enormemente, porque no hay ellos y yo, ellos y Dios, sino que es un misterio omniabarcante. Yo estaba pensando, y es que es lo que estoy como sintiendo, bueno, no sé si se llama la palabra. A ver, cuando uno habla del vacío, cuando uno trata del vacío como la inmensidad, como humanos lo tenemos que hacer a través de palabras, porque somos animales hablantes. Sí. Y ahí ya hay una contradicción porque el lenguaje no se inscribe en unas coordenadas de tiempo y espacio. Sí. Pero no podremos hacerlo de otra manera. La cuestión es saber que yo hablo dentro de unas coordenadas, pero me estoy refiriendo a algo que no tiene ninguna coordenada. Pero es la única manera de hacerlo porque somos eso. Sí. Somos habla. Sí, evidentemente. Aquí dentro. Però hi ha el silenci, no? El habla es un instrumento de un animal para moverse en su entorno construido por él mismo. Si yo con el habla quiero hablar de esto, solo puedo hacerlo simbólico, es decir, apuntando. Para construir de esta manera, o de esta otra manera, para hacer que yo intuya más allá de las palabras esto que no tiene palabras. Porque el lenguaje es una construcción, es la diferencia específica de los animales humanos para moverse en el mundo de su construcción. Pero de aquí está la función de los poetas y la función de los maestros espirituales, que tienen que hablar de esto, que no se puede hablar con palabras. Hay que sugerir con palabras la intuición de esto que no se puede mentar. Pues solo todas las tradiciones hablan del inefable, del innombrable. Esto es... Y por eso en el Seter hay palabras y hay silencios. Perdón, no te entendí. Por eso en el Seter, aquí, hay palabras, lo que tú nos explicas, lo que tú escribes, sí, ¿cierto? Pero al mismo tiempo hay silencios sin los cuales, hombre, no se podría dimensionar la palabra. Exactamente. Tengo que decir palabras que son silenciosas. ¡Ay! Son silenciosas. Mi trasfondo es, si comprendo, es silencio, de toda mi interpretación, de mi modelación, etc. Silencio. Es muy interesante esta relación de la palabra con el ámbito de lo absoluto y tal. Es
imprescindible porque somos animales hablantes y que gracias por esa condición de hablantes podemos intuir esta dimensión. Pero luego hay que saber que el habla tiene estructura global para un animal que necesita vivir en dualidad. Por eso aquí dice, lo hemos leído hoy, si os quedáis fijados en las palabras y cómo las escrituras tal cual y eso, no salís de la burbuja. Hay que ir. Pero si nos vamos al otro extremo, por ejemplo, entiendo perfectamente lo que usted está diciendo. Es decir, supongamos que aquí viniéramos al CETER solo a hacer silencio. Bueno, O sea, Sí, Claro, muy claro. bien observado. no sería no. viable. No. Tiene un Bien porqué. observado. Todo tiene un porqué. Tengo una pregunta. Entonces, sí se puede decir que hay una antropología de fondo en este texto de Lin Chi, ¿no? Esa es la antropología de que hemos hablado antes, que es conciencia de que mi interpretación de mí mismo es una figuración, pero que esa figuración no tiene entidad propia. Está vacía de entidad propia, porque su entidad no es la individuación que hago yo de mí mismo, sino que su entidad es la inmensidad de los mundos. El misterio de los mundos, con el que podéis poner el vacío, todos los nombres que se le ha puesto. Ya está. En realidad es muy simple, pero nos enredamos con las palabras. No sé dónde estábamos, ¿eh? En el 17, començar en el 17. Ah, vale. ¿Leo yo? Sí. El maestro instruyó al grupo diciendo: aquellos que estudian actualmente la vía deben tener fe en sí mismos y no buscar nada en el exterior. Si no es así, se verán el 17. Si no es así, se verán atrapados en entornos banales e insignificantes y ni siquiera podrán distinguir lo torcido de lo recto. Existen patriarcas y existen budas, pero solamente se trata de cosas que aparecen en las enseñanzas de las escrituras. Alguien llega con una frase que ha recogido, la saca a la superficie de un modo a medias claro, a medias oscuro, y empezáis a tener dudas. Miráis al cielo, miráis a la tierra, corréis en busca de alguien entrando en un gran trajín. Si queréis ser seguidores de primer orden, no paséis el tiempo hablando del gobernador o de los rebeldes, hablando sobre lo justo y lo injusto, hablando de asuntos de dinero o de sexo, pasando los días chismorreando. Sí, apúntate, no pasáis el tiempo mirando esas cosas, sino apúntate a eso que las palabras pueden aludir y si las comprendes bien, comprendes el silencio que habla. Hay expresiones buenísimas. Alguien llega con una frase que ha recogido, la saca en la superficie, medio claro, medio oscuro, y comienza, ¡ay, padre! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eso está en contra de coger las escrituras con esto, dice la escritura, yo voy a averiguar esto. Lo has sacado de un contexto. Lo que decía el cardenal de París. La oración de Notre Dame. Palabra de Dios, el chavo que dice. Bueno, se dice en cada celebración, ¿no? La palabra de Dios. Cada día. Aquí donde yo estoy, no hablamos de quién es un monje o de quién es un laico. Cuando alguien acude a mí, puedo decir cómo es. De cualquier circunstancia que venga, tomo sus palabras y manifestaciones como sueños y fantasmas.
Pero cuando veo a una persona que ha aprendido a dominar el entorno, sé que ahí está el significado secreto de los Budas. Claro, quien logra ver que todo es vacío, cuando viene otro que lo toma por lleno, lo ves bien claro. Lo ves bien claro y sabes dónde está situado. Un hombre en un entorno de Buda o estado de iluminación no puede anunciarse a sí mismo diciendo, estoy en un entorno de Buda. Pero un hombre de la vía que ha ¿Por aprendido... qué no puede decirlo? Porque ya ha vuelto a dualizar. Yo estoy en... Sí. Está apoyándose en algo, de alguna manera. Pero un hombre de la vía que ha aprendido a no apoyarse en nada es dueño del entorno cuando éste aparece. Sería, entorno también puede ser circunstancias, ¿no? Sí. Si aparece esta clase de persona y me dice, busco a Buda, le respondo de inmediato saliéndole al paso con un entorno puro y limpio. A ver si puede ver el entorno que yo estoy creando al Buda. Si alguien me pregunta sobre los bodhisattvas, respondo al momento, saliéndole al paso con un entorno de pena y compasión. Si alguien me pregunta sobre Bodhi, respondo de inmediato saliéndole al paso con un entorno de maravillosa pureza. No estoy ligado para hablar del Buda, no estoy ligado a ningún tipo de palabras. No solo esto, Ni otras experiencias, ni Sí, pero ¿no? Y que se adapta, se adapta a lo al que viene, claro. Busco a Buda, pues le hablo de Buda para entenderlo. Si es sobre los bodhisattvas, pues un bodhisattva pues tiene compasión, por tanto le estoy hablando de esto. Si alguien me pregunta sobre el nirvana, respondo de inmediato saliéndole el paso con un entorno de paz y tranquilidad. El entorno adopta 10.000 formas distintas, pero la persona no varía nunca. Claro, él habla según le viene, ¿no? Puede entender dónde está situado y él le habla en su nivel, digamos, para que le pueda entender. Dice, el entorno adopta las 10.000 formas diferentes, aquí he puesto 4 o 5, pero la persona no varía nunca. Muy bonito. Por tanto, en respuesta al objeto, manifiesta distintas formas como la luna en el agua. Seguidores de la vía, si queréis estar siempre de acuerdo con el Dharma, debéis empezar por aprender a ser seguidores de primer orden. Si os tiemblan las piernas y no tenéis personalidad, nunca lo lograréis. Una vasija rajada no puede contener ghee. Que es mantequilla. Mantequilla más selecta, sí. Si queréis ser una auténtica gran vasija, no os debéis dejar dominar por los demás. Estéis donde estéis, haced de anfitrión y cualquier lugar en que estéis será verdadero. Cualquier cosa a la que os enfrentéis, no dejéis que se os imponga. Un solo momento de duda y el diablo penetrará en vuestra mente. Incluso un bodhisattva, cuando empieza a dudar, se ve presa del demonio del nacimiento y la muerte. Aprended a detener los pensamientos y no busquéis nunca nada fuera de vosotros mismos. Cuando aparece un objeto, iluminadlo con vuestra luz. Tened simplemente fe en lo que está funcionando en vosotros en este instante. Fuera de ello, nada existe. Vuestra mente... Esto, a ver cómo diría, deberíamos grabarlo a fuego, porque siempre uno tiene la tendencia de buscar fuera, siempre, fuera. Y estos se empeñan en decir, no hay nada que buscar fuera. Mírate a ti, bueno, mírate a ti mismo, podría decir, y detener los pensamientos. Y antes he dicho, un solo momento de duda y el diablo penetrará en vuestra mente. Bueno, ya está, ya penetrado, es la duda. Es la duda, claro. La duda ya es el diablo. Y no busquéis nada fuera de vosotros mismos. Porque ya piensas, ya no estás en el dato. Claro. No busquéis nunca nada fuera de vosotros mismos. Vuestra mente en un instante de pensamiento crea el triple mundo.
Según sean las condiciones, experimentáis sus distintos entornos y se divide a sí misma para convertirse en los 6 polos. 6 polvos o 6 sentidos. ¿Qué os falta en vuestra actividad actual? Sí. En un instante entráis en la pureza o en la contaminación. Entráis en la morada de Maitreya o en las tierras de los 3 ojos. Vais a vuestro aire por doquier, puesto que comprobáis que se trata de nombres vacíos. Y él porque se trata de nombres vacíos. Bueno, ahora... Yo estoy Ahí. inquieto porque pienso, este señor oye esto seguramente por primera vez. ¿Y qué va a pasar? ¿Le va a servir de algo o es un chaparrón como de ahí fuera te caes y ya está, ¿no? Quiero decir, son potentísimas tradiciones, no tenidas en cuenta, porque si yo tengo la religión revelada por Dios, eso no me interesa. Ahora, en una sociedad globalizada, en que estamos juntos todos de todas partes, hay que acabar con esta posición y hay que comprender las diversísimas maneras que hay de hacer el camino y que todos coinciden en el fondo en lo mismo, en el fondo en lo mismo. Esto no es dual, no es la construcción de un animal, sino es un misterio. Bueno, pues entonces